Me corresponde presentar a nuestro primer exponente, mencionar que esta exposición marca un hito de una larga colaboración que hemos tenido con este invitado, que se traduce en estadías de investigación tanto en Chile como en su grupo en Barcelona, España, y con diferentes artículos científicos. Así que es muy grato presentar al doctor Jaume Marrugat, un destacado epidemiólogo cardiovascular. Él viene del grupo de un instituto IMIM, Hospital del Mar, Barcelona, España. Así que le damos un gran aplauso al doctor Marrugat. Buenos días. Yo creo que ante todo tengo que saludar cordialmente a todas las autoridades que nos acompañan, académicas, a todas las personas que están aquí presentes o conectadas a través del canal YouTube. Agradecer a Eduardo esta cálida presentación y sobre todo tengo que agradecer esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes al profesor Palomo, que yo creo que es el alma, todo el mundo lo reconocerá, es el alma de este movimiento de envejecimiento saludable. Gracias, Iván, otra vez. Vamos a empezar y ustedes se preguntarán por qué en una conferencia en la que se habla de envejecimiento saludable tenemos que hablar del infarto de miocardio, ¿no? Yo creo que esto es algo obvio, pero que lo voy a sustentar en las próximas diapositivas. En realidad, creo que la novedad de lo que estamos presentando es lo que ha pasado con el infarto de miocardio en los últimos 50 años. Probablemente iremos un poco más atrás, como verán, porque esto es importante. No es solamente la mortalidad, sino también la incidencia, que es un concepto distinto de la mortalidad. Nos morimos de enfermedades, pero padecemos enfermedades sin morirnos y también nos causan muchísimo trastorno, nos causa muchísimos problemas. Vamos a ver el porqué de todo esto. El estado de las cosas es muy simple. El infarto de miocardio es la patología individual que más personas mata en todo el mundo. Estos son datos de Europa. 19 millones de personas padecen esta enfermedad cada año en Europa, 19 millones, en América va a ser algo parecido y proporcional, y esto representa 2.500 altas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. Es decir, esto es el movimiento que genera una patología concreta como esta. Pero no hay nada gratis en la vida y tratar a todos estos pacientes cuesta un disparate de dinero, ¿no? Más de 282.000 millones de euros. ¿Vale? Es algo carísimo. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos por mejorar esto va destinado, primero, a poder tener una mejor calidad de vida, envejecer más sanos y segundo también ahorrar dinero para poderlo invertir en otras causas también igual de nobles o más nobles también, porque hay otras causas que no son el infarto de miocardio que también requieren inversión, ¿no? Este es el concepto. Entonces ahora me gustaría ir con ustedes, no 50 años hacia atrás, sino algo así como 3,5 millones de años hacia atrás, me van a permitir, ¿vale? Fíjense ustedes, hace estos 3,5 millones de años aparecieron los primeros homínidos, el Australopithecus, el Pithecanthropus, ¿no? Y fueron los primeros que, no es que se parecieran a nosotros, pero somos sus descendientes en el fondo, ¿no? Esta gente, poco a poco, fueron utilizando instrumentos de piedra, cosa muy elemental parece, ¿no? Pero trascendental para la evolución. Dominaron el fuego ya hace aproximadamente 1,5 millones de años. Consiguieron dominar el fuego. Esto fue muy importante porque hemos pasado varias glaciaciones. Entonces no hubiera habido supervivencia sin esta capacidad. ¿Qué más hicieron? Bueno, en un momento dado, hace ya unos 100.000 años, el ser humano perdió la inocencia y ganó la conciencia.
nos dimos cuenta de que existíamos. Y esto es muy importante. Esto pasó hace unos 100.000 años. Y esto pasó justamente aquí, en el sur de África. Una mutación genética. Nuestra madre colectiva, la de ustedes, la mía, hace 100.000 años, vivía acá, en el sur de África. Y en ese momento de perder la inocencia y ganar la conciencia, nos expandimos por toda la Tierra en forma de Homo sapiens, ¿vale? Nosotros somos Homo sapiens. Y ellos ya empezaron y se fueron de África, ¿no? Dieron la vuelta al mundo, atravesaron el estrecho de Bering y llegaron aquí. O sea que hay un movimiento absolutamente identificable. Y no solo esto, sino que hace unos 35.000 años o 40.000 años ya empezaron a pintar las paredes de las cavernas. Nos dejaron su arte. El por qué lo dejaron, nadie lo sabe. Probablemente lo mismo que nosotros, ¿no? Cuando el profesor Palomo me enseña sus esculturas, seguramente en el fondo lo que quiere es transmitir a la posteridad algo, ¿no? Como no lo sabemos ni nosotros mismos lo que hacían, ellos tampoco sabemos por qué lo hacían, pero lo hacían. Y esto es muy relevante. Parece una tontería, pero hace unos 20.000 años se inventaron el lanzador, el propulsor de lanzas. O sea, si uno lanza una lanza, a la redundancia, llega a una distancia corta, pero si usa un propulsor llega mucho más lejos y con mucha más fuerza. Este fue un importante hito para la humanidad porque permitió cazar desde más lejos y con menos riesgo. Vale. Todo esto se acompañó luego del arco y las flechas. También es un hito que se aparece hace unos 20.000 años. Un poco más allá empezó la agricultura, hace unos 9.000, 10.000 años, no lo sabemos exactamente, nadie lo sabe esto. Pero en esa época ya empezó la agricultura y la ganadería. Los animales que convivían con nuestros antepasados eran sagrados porque les daban carne, les daban leche, convivían con las personas, era otra civilización, ¿no? ¿Qué más pasó? Alguien inventó la rueda hace unos 4.000 o 5.000 años, alguien inventó la rueda y con esto pudimos transportar comida de acá para allá, ¿no? Pudimos comerciar, todo esto fue muy importante. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó que apareció la escritura alrededor de hace unos 3.000, 3.500 años, ¿no? Hemos hecho muchas cosas desde entonces, ¿no? Esto realmente hemos sanitizado las ciudades, hemos puesto desagües para las aguas sucias, hemos hecho muchísimas cosas como por ejemplo inventar la imprenta y luego ya ha sido una locura, la máquina de vapor, la electricidad, las escuelas, el conocimiento y una cosa muy importante, el invento de los fertilizantes en el año 1913 más o menos. Esto fue un determinante que ahora les explicaré en qué resultó. Pero también hemos descubierto el átomo, la energía nuclear, todo ha ido muy deprisa, ¿no? La sanidad, esta bendita sanidad que tenemos no ha existido en toda la historia de la humanidad hasta ahora, ¿vale? Y naturalmente Internet, ordenadores y finalmente esta inteligencia artificial, que no es una inteligencia artificial, sino que es otra cosa que discutiríamos otro día. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto simplemente porque si miramos la población estimada que hubo en todas estas épocas, ¿vale? Hace 3 millones de años había unas 10.000 individuos, 10.000 Pithecanthropus y Australopithecus, solo en toda la Tierra. Esto, como 1 millón de años más tarde, subió a 100.000. Íbamos despacito, no había prisa. Luego esto fue subiendo. Aquí ya había 2 millones en la época en que se inventa el propulsor. Y cada vez va aumentando lentamente la población de la Tierra. Esto es toda la Tierra, ¿de acuerdo? Pero fíjense que alrededor de hace unos 150 años estábamos en unos 1.800 millones y hoy estamos en 8.100 millones. Se ha cuadruplicado la población. Y esto es una bendición y un problema, porque
pronto no cabremos. Afortunadamente, las predicciones dicen que esto hace una curva y luego vuelve a bajar de nuevo, afortunadamente. Tardará creo que unos 70, 80 años y empezaremos a ver el declive. Pero esto es importante porque el problema lo tenemos ahora, ¿vale? Lo tenemos en este momento. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense que las causas principales de muerte a lo largo de estos millones de años han sido traumatismos e infecciones en la mayor parte del tiempo. Traumatismos e infecciones. No había cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es algo que aparece en los últimos 100, 150 años como mucho. ¿Vale? En la Edad Media pues, se moriría alguien, ¿no? Pero el problema que había aquí es simplemente que la esperanza de vida en años no llegaba ni a 30 años durante millones de años. En la actualidad ha pasado de 1900 con 35 años, hace 150, 120 años la esperanza de vida era 35 años, a los 84 actuales. Esto es una gran victoria, ¿de acuerdo? Y en esto me voy a basar para explicar lo que ha pasado con el infarto de miocardio, porque creo que es muy relevante tener una perspectiva no solo pequeñita de 2000 años, 500 años, sino irnos muy para atrás y agradecer a toda esta gente que resistió lo que resistió. Resistieron glaciaciones, resistieron de todo, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo típico de curva de mortalidad para mujeres y para hombres que veíamos en los años 70. Y esto lo vieron en Estados Unidos con gran preocupación, ¿no? Porque esta parte de acá que baja no la veían todavía. En los años 70 veían esto, ¿no? que era una enfermedad que empezaba a matar a muchísima gente. Y esto pasaba no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en todas partes igual, ¿no? Esto era un motivo de preocupación y de alarma. Por lo tanto, lo que suele hacer la humanidad cuando hay alarma es tomar contramedidas, ¿no? Intentar resolver el problema de alguna manera y empezamos a desarrollar. Ahora veremos algunos de las cosas que se hicieron en esa época. Pero si ustedes me lo permiten, les voy a poner aquí un ejemplo del por qué las enfermedades cardiovasculares empiezan a emerger. Porque hay una relación muy directa. Todo esto es ecológico, ¿eh? O sea, no hay una relación causa-efecto muy clara, pero yo creo que es muy evidente. Fíjense, en 1900, esto es España, ¿eh? Hemos conseguido estos datos de forma muy laboriosa, pero aquí tendríamos en azul la mortalidad por enfermedades infecciosas. En 1900 se morían casi 1000 personas por cada 100.000 de una enfermedad infecciosa, tuberculosis, sífilis, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? No había antibióticos. El único antibiótico que había empezó a utilizarse era el Salvarsan para la sífilis y que tenía un efecto muy limitado. Pero fíjense que solo 6 personas de cada 100.000 se morían de enfermedad coronaria, solo 6 de cada 100.000. Comparado con los 300 o 400 o 100 y pico que se llegaron a morir en los 70, no es nada, ¿no? Y la esperanza de vida, a medida que bajaron las infecciones, fue aumentando tímidamente, y aquí, que es cuando Fleming inventa la penicilina, o descubre la penicilina, aquí se dispara todo, ¿no? La esperanza de vida crece. Bueno, esto solo lo interrumpen las guerras, ¿eh? Las guerras típicamente van interrumpiendo la esperanza de vida, el crecimiento de la esperanza de vida. Pero fíjense que a medida que aumenta la esperanza de vida, aumentan las cardiovasculares. Hay una relación directa con esto, ¿no? Por lo tanto, bendita disminución de las infecciosas y tenemos un problema, Houston, ¿no? Y el problema se llama infarto de miocardio, básicamente, ¿no? También stroke y otras cosas. Bien, estamos aquí en 2021, un par de años atrás, y fíjense en esta cifra curiosa de las infecciosas, ¿no? Ya saben qué pasó aquí, ¿no? 2021, ¿vale? COVID-19. En fin, este es el panorama y creo que es muy interesante verlo desde esta perspectiva. Pero déjenme ahora que comparta a ustedes en qué consistió la lucha de la humanidad contra la enfermedad cardiovascular. Fíjense, en 1920 se inventa el electrocardiograma, solo con 3 derivaciones, ¿vale? En México, además.
Un poco más adelante ya pasa a 12 derivaciones que da una información mucho más clara de la situación del infarto, etc. En Estados Unidos, preocupados por el ascenso de la mortalidad, crean el estudio de Framingham, muy conocido y que ha sido uno de los pilares que nos ha permitido conocer cuál es la prevalencia de los factores de riesgo y el efecto de los factores de riesgo que ahora manejamos con tanta alegría, ¿no? ¿Qué más pasó? A principios de los 70 empiezan a aparecer las unidades coronarias. Hasta entonces los infartos de miocardio o se trataban en casa y quedaban a su suerte, o los llevaban a un hospital y se quedaban ahí en medicina interna, en el mejor de los casos, ¿no? Porque entonces se consideraba en parte que era una enfermedad propia de la edad, ¿no? Y que, bueno, no había nada que hacer, pero luego se descubrió que tenía una relación con la arteriosclerosis y por lo tanto era tratable. Y a partir de aquí empiezan las coronariografías, las angioplastias, ambulancias del sistema de emergencias médicas especiales para infartos, aparece la trombolisis que disuelve el coágulo, aparece luego fármacos muy importantes que se utilizan todavía hoy en día, en los años 90, más fármacos, aparecen las troponinas, que es un marcador de necrosis coronaria muy potente y muy sensible, mucho más que las CPKs que utilizábamos hace mucho tiempo, ¿no? Y además de colocar luego, de hacer dilataciones de las arterias coronarias, empezaron a poner stents metálicos que aguantaban la arteria abierta. Bueno, todo esto pasa no muy deprisa, porque han pasado como 50 años, pero van apareciendo múltiples. Aquí ya aparecen los desfibriladores, ya tenemos desfibriladores en todas partes. Bueno, todo esto parece que no, pero hay más fármacos, ¿no? Y ahora ya tenemos incluso aparatos de asistencia ventricular que mantienen a personas que están muy graves con vida mientras pueden recibir o un corazón de un donante o otro tipo de tratamiento más definitivo, y todo esto ha venido acompañado de un registro de mortalidad. O sea, todo este periodo tiene registros de mortalidad en todas partes, con lo cual podemos ver una cosa muy bonita, que es el impacto que ha tenido esto. Fíjense, en esta época, la tasa, en 1970, en los años 70, la tasa de mortalidad por infarto era de 100 por 100.000. Si miramos qué ha pasado luego, nos damos cuenta de que esto ha caído aproximadamente a 35 por 100.000. Y esto no lo podemos atribuir a una sola de las cosas que acabo de describir aquí. Es el conjunto de todas ellas que resulta en esto, ¿no? No hay una relación causa-efecto evidente, porque la aproximación que hago es ecológica, pero todo está ahí. Sin haber hecho esto, la curva seguiría subiendo, y esto ya no pasa. ¿De acuerdo? Esta es una parte importante del mensaje, y ahora vamos a entrar un poco en predicciones, ¿no? Nosotros hicimos un artículo hace unos años en el que hicimos una proyección de qué iba a pasar en nuestra comunidad, en España, con los infartos, y nos dimos cuenta de que lo más probable es que en los grupos de edad de 25 a 74 años, tanto hombres como mujeres, la tendencia sea a estabilizarse y a disminuir ligeramente. Pero en cambio, en las personas de más de 74 años probablemente esto va a aumentar. Esto es el efecto de la prevención. La prevención lo que hace en muchos casos es evitar que se produzca el infarto, pero en otros muchos lo que hace es retrasar la aparición del infarto a edades más avanzadas. Por lo tanto, esto tiene una lógica tremenda y creo que la predicción se va a cumplir. Me gustaría mucho que se cumpliera muy a la baja, pero creo que se va a cumplir por lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Y a menos que surja un cambio radical en tratamientos, prevenciones, seguramente esto acabará así, ¿no? Más cosas que aprendimos. Ya les he dicho antes que una cosa es la mortalidad, pero otra cosa es la incidencia. Es decir, nos morimos de enfermedades, pero tenemos enfermedades que no nos matan y que las tenemos que soportar. Tenemos que sobrevivir a ellas y seguir en la lucha cotidiana. Aquí lo que hicimos, esto es un estudio que se hizo en los años 80 más o menos, años 90, y aquí esto es un ranking de incidencia, de número de casos de infarto, no los que se mueren solo. Aquí están todos, se mueran o no.
¿De acuerdo? Pues fíjense que en los países más anglosajones y del norte de Europa es donde tenían más incidencia en hombres y en mujeres. En cambio, la zona nuestra, Cataluña, en Toulouse, en Francia, Italia, Friuli y China, que no está en nuestra región, pero que también tienen muy bajas incidencias comparativamente con los de arriba, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Bueno, estos son aparentemente buenas noticias, pero en todas partes, la primera causa de muerte es el infarto de miocardio, ¿no? Que unos tengan un poco más que otros es una anécdota. O sea, esta gente han reaccionado muy activamente y ahora tienen mucha menos, pero cuando empezamos a mirar en nuestro propio grupo, en Regicor, pues realmente nos sorprendió gratamente que esto fuera así, pero luego nos dimos cuenta de que el mensaje no era tenemos menos, no hay que preocuparse, no, todo lo contrario, tenemos menos, pero sigue siendo la primera causa para nosotros también de muerte, ¿no? Bueno, en España tuvimos también la suerte de poder comparar un poco varias comunidades autónomas. Esto sería, le llamamos Ibérica, este estudio, también tuve el honor de coordinarlo, y para España la media estaba pues, en 207 por 100.000 en los hombres y 45 por 100.000 en las mujeres. Y aquí la gracia es ver la variabilidad que hay entre comunidades en un mismo país, ¿no? Claro, Chile es muy largo, es un país muy grande, muy largo, y seguramente si mirásemos las tasas de incidencia en el norte serían distintas de las demás al sur. Esto tiene una lógica, pero en cualquier caso lo que sí se ve es que la variabilidad no es tan grande, porque vamos de 252 a 175 como mínimo, es decir, no estamos tan diferentes como sur de Europa y norte de Europa, que la diferencia era como de 2 o 3 veces, ¿no? Es decir que, bueno, sigue una lógica también, ¿no? Un mismo país tiene una cierta homogeneidad en muchas cosas. Ok, pero todo esto está muy bien. No sé si aquí. Todo esto está muy bien y si alguien quiere recordar alguna cifra, no el número absoluto, de 35, 8.000 y 3.000, porque esto es Cataluña, es donde tenemos mejor conocimiento en España de la situación, sino de los porcentajes. La mayor parte de infartos se dan entre 35 y 84 años. Por encima de 84 años hay unos 3.000 en Cataluña, que representan un 27%. Por debajo de 35 solo hay un 1%, hay muy poquitos, ¿vale? Esto simplemente es conocimiento, los porcentajes, lo otro no tiene importancia. Vamos a ver si consigo pasar. Ahí. Bueno, entonces, el siguiente paso es, aquí les he presentado fotos fijas de un año concreto en la historia de los países, ¿no? Pero tuvimos la suerte de poder coordinar también este estudio que le llamamos Amitié, que en francés significa amistad, como saben, y pudimos unir nuestros datos de aquí de Cataluña con los de Francia, con los de Italia, con los de Alemania y con los de Estonia y con los de Finlandia. Todos estos países tenían datos de varios años, de 15 años del 85 al 2015, tenían muchos años en los que habían persistido registrando el número de infartos. Y esto estaba muy bien porque nos permitía ver tendencias, sobre todo tendencias comparativas entre países, ¿no? Y estos serían, perdón, acá, vale, o sea, simplemente les recuerdo que nuestra región de estudio estaría por aquí arriba. Esto es España, y esto es Cataluña, y esto de aquí sería Girona. Para que tengan una referencia. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este estudio Amitié? Aquí lo que vimos es que los hombres tienen 3 veces más infartos que las mujeres. Esta es una constante histórica, ¿no? Esta es una ventaja que tienen las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Luego discutiremos una parte de esto porque esto también tenía sus pros y sus contras. Esto es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, no pasa nada, pero lo interesantísimo es que entre 1980 y 2015 se ha reducido la incidencia, tanto en hombres como en mujeres, y esto es significativo, 4% anual y un 1% anual en las mujeres.
Es una reducción modesta, nos gustaría más que fuera del 50%, pero es la que es, y es anual. Y esta tendencia es un indicador de que nuestros colegas de atención primaria hacen muy bien las cosas, porque la prevención de la enfermedad coronaria se hace en atención primaria. También se hacen en los hospitales, es cierto, hay algunas unidades especializadas, pero esencialmente el mérito de esto es de atención primaria. Y esto es en Europa y aquí va a ser lo mismo. Pero también descubrimos una cosa muy interesante, que es el concepto de muerte súbita. Si ustedes ahora reflexionan un segundo, estoy casi seguro de que todos prácticamente conocerán a alguien que ha muerto súbitamente. Prácticamente todos, ¿no? Si alguien no conoce a nadie, que levante la mano, pero yo estoy casi seguro que todo el mundo conoce a alguien que se ha muerto súbitamente. Este tipo de muertes, el 80% es debida a un problema coronario. Por lo tanto, interesa muchísimo saber cómo evoluciona esto, porque es un tipo de evento que es muy difícil de neutralizar. Claro, si alguien se muere súbitamente, o tienes un desfibrilador allí mismo y alguien que sepa usarlo, o alguien que le vea simplemente, porque si estás en el baño, tienes una parada cardíaca y no te ve nadie, pues ya está, ya no hay remedio, ¿no? Es muy importante por esto, ¿no? Porque es una fracción que llegaba... Perdón. Es una fracción que llegaba al 30%. El 30% de todos los infartos que se producían acababan en una muerte súbita, es decir, con prácticamente ninguna posibilidad de intervención. Y esto realmente era muy preocupante. Pero fíjense que gracias al sistema de código infarto, que es de acceso rápido cuando hay una alarma de dolor torácico, etcétera, en estos años se ha reducido del 30% prácticamente al 15%, creo que es, o un poco más del 10%. En los hombres y en las mujeres, donde era todavía más alto, también se ha instalado alrededor del 12-13%. Yo creo que esto son muy buenas noticias. Sigue habiendo un porcentaje alto de muerte súbita, pero se ha reducido más de la mitad. Y esto creo que siempre tiene mucho mérito, ¿no? Y lo que pasa en los hospitales todavía es más espectacular, porque los hospitales son los que evitan que nos muramos cuando tenemos un infarto, ¿no? Y lo que ha pasado es que en los años 80 o 90 la mortalidad era de alrededor del 18%, creo recordar que es esta cifra, ¿no? Y fíjense que esto ha caído en el 2019 hasta menos del 4%. Es espectacular lo que ha pasado en los hospitales. Es decir, lo que necesitamos cuando tenemos un infarto es llegar al hospital lo antes posible, porque la probabilidad de supervivencia, y además de buena supervivencia, es muy alta. Y esto pasa tanto en hombres como en mujeres. La tasa es la misma, alrededor de 3,5 4. Es decir, que en este sentido creo que esta mañana les traigo algunas buenas noticias. Esto es lo que ha pasado. Las diapositivas no pasan, pero esto es lo que pasa ahora. Me gustaría volver al tema que hablé antes de la diferencia entre hombres y mujeres. Cuando nos dimos cuenta hace unos 25 años de que cuando una mujer tenía un infarto, su supervivencia era peor que la de un hombre cuando tenía un infarto, ¿no? Y esto lo publicamos en muchas revistas y fíjense que realmente estamos hablando de unas diferencias bastante importantes, ¿no? Incluso en modelos ajustados, como ven aquí, tanto a 28 días como a 6 meses, las mortalidades de las mujeres eran entre 1,5 y 2 veces las de los hombres. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Y hicimos mucho ruido alrededor de esto. Estuvimos dando la lata y la lata y la lata en los congresos, en todas partes. Y la buena noticia, la magnífica noticia, porque a veces hay buenas noticias, es que esta colega, que es Elena Tizón Marcos, la doctora, es cardióloga de mi hospital, me pidió a ver si podíamos hacer una revisión del problema
y ella tenía unos datos muy buenos y la ayudé en el artículo, y realmente las mujeres en este momento, en esta época, entre el 2010 y el 2016, ya no se mueren más que los hombres cuando tienen un infarto. Esto quiere decir que el conocimiento que aportamos en su momento tuvo trascendencia y acabó en acciones médicas que previenen este problema, ¿no? Muy bien. En definitiva, traigo buenas noticias, pero no son suficientes, porque les recuerdo que si hay 4 millones de muertes solo en Europa por esta causa, hay muchísimos ingresos y gastamos mucho dinero en esta enfermedad. Así es que sigue siendo un problema y tenemos que seguir luchando. Fíjense que entre 1990, 2019 y 2021, la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto de miocardio, está en primera posición en todos los años. Solo desplazaron al stroke y a las respiratorias crónicas el COVID en el 21. Ahora vuelven a estar otra vez en el ranking igual. Es decir, el problema sigue siendo de dimensiones apocalípticas. Es decir, hay mucha gente que padece la enfermedad y por lo tanto no podemos bajar la guardia, aunque sepamos que vamos en el buen camino. Sabemos que hemos hecho las cosas bien, sabemos que hemos ganado alguna batallita, pero la guerra todavía no la tenemos ganada en absoluto. Este es el mensaje para esta enfermedad. Y ahora me gustaría, ya que he hablado mucho del pasado, es hablar del futuro, porque a todos nos gusta saber qué pasará en el futuro. Pues en el futuro vamos a seguir estudiando estas enfermedades y estoy encantado de poder presentarles lo que llamamos el estudio Cordelia. El estudio Cordelia es un estudio de una magnitud tremenda que tengo el honor también de coordinar en España y que consiste básicamente en poner juntas muchas cohortes que ya existían. Y llegamos a una cantidad de personas involucradas que se acerca a las 200.000. Estamos en 196.000 personas que participan en el estudio. Tenemos ADN de 120.000 de estas personas. Y vamos a hacer un primer GWAS, que es un estudio de asociación entre características genéticas y enfermedades, que lo estamos a punto de concluir en este momento. La cuestión es que la prevención que estamos haciendo ahora es general, ¿no? A todo el mundo le controlamos la presión, el colesterol, pero de forma general. Lo que tiende la medicina es hacer un control más personalizado, ¿de acuerdo? Porque no somos todos iguales, no respondemos todos igual a todas las medidas, ¿no? Y por lo tanto necesitamos conocer las características genéticas que se relacionan con la enfermedad para poder influir mejor en las personas según sean que tengan un background o otro desde el punto de vista genético. Por lo tanto, esta perspectiva poblacional es imprescindible. Así es que, bueno, esto ya son detalles, pero sabemos que hay unas 200 características genéticas que se relacionan con el infarto de miocardio y la mayoría, que son estas de aquí, no tenemos ni idea de qué es lo que hacen. No lo sabemos. Muchas están relacionadas con factores de riesgo, con la coagulación, pero la mayoría no tenemos ni idea de qué es lo que hacen. Esto es importante y por esto estamos haciendo este estudio, este GWAS que les estoy contando. Es un estudio que es de cohorte además, ¿no? Tiene un seguimiento que va a ser cercano a los 20 años, porque son cohortes que hace tiempo que funcionan. Es decir, que tenemos la posibilidad por primera vez de salir del típico estudio de casos y controles para entrar en un estudio de cohorte. Los estudios de cohorte en este terreno son muy poquitos y que tengan la dimensión que tiene el nuestro, solo está el UK Biobank, que además tiene unos seguimientos muy cortitos, 8 años y 6 años. El nuestro tendrá como 20. Así es que, en este sentido, nuestra aportación en un estudio de cohorte será muy grande. Aquí tienen la lista de las 35 cohortes que participan, son 196.000 participantes, están distribuidos por toda la geografía y
de estos hay 114.000 de los que tenemos ADN y que serían estas cohortes, son 28 de las 35. Así es que nuestros objetivos son obviamente establecer las características genéticas que se asocian a la incidencia de enfermedades cardiovasculares a más de 15 años, por modestia no decimos 20, y analizar nuevas puntuaciones de riesgo genético a 10 años, que son los GRS, les llamamos GRS, para enfermedad cardiovascular, adaptada a las características de la población española y validar sobre todo también los GRS existentes, ¿no? Creo que estos serían los datos de las 35 cohortes, que obviamente no quiero que los miren, pero les puedo poner... A ver si consigo que entre esto, yo no sé. Ahí. Aquí les pongo la síntesis de las características básicas de todos los participantes. Esto sería para los 196.000, la edad media es 52, hay un 54% de mujeres, etcétera. Pero si alguien siente curiosidad por esta información, en este QR puede obtener la publicación directamente. La hemos publicado en abierto, acaba de salir ahora, ¿vale? Muy bien, creo que esta era mi última diapositiva. Estos son mis agradecimientos a todas las instituciones que permiten que se organice este acto, a las que permiten que hayamos hecho todo lo que hemos hecho. Y les dejo estos dos grandes grupos, porque obviamente yo no soy más que el portavoz. Aquí tenemos al Regicor, cuando celebramos hace unos cuantos años los 35 años de existencia. Toda esta gente somos los que hacemos el Regicor. Aquí tienen nuestra web, por si alguien siente curiosidad. Y aquí estamos todos los colegas de las 35 cohortes de Cordelia, que también tienen aquí el QR de la página web. Como nota final anecdótica les diré que Cordelia, no sé si hay algún shakespeariano en la sala, pero les diré que Cordelia era la hija buena, la de buen corazón del rey Lear. No sé si conocen la historia, pero es una historia muy desgraciada, ¿no? En la que un rey viejo empieza a hacer tonterías y les dice a sus 3 hijas que tienen que demostrarle que le quieren mucho, ¿no? Y la única que le pone un poco de cerebro es ella, y le dice, padre, yo te cuidaré como me has cuidado tú a mí cuando era chiquita, pero no me pidas que exagere nada, ¿no? Las otras 2 le hacen la pelota descaradamente y el padre acaba repartiendo la herencia del reino de forma totalmente desigual y deshereda a la pobre Cordelia, que se va y se casa con un francés y no sé qué más. En fin, muchas gracias por vuestra atención.